Y por lo pronto ya tenemos en la línea a nuestro compañero Francisco Rodríguez. Tocayo, ¿cómo estás? Buenas noches, qué gusto saludarte. Igualmente, Tocayo, muchos saludos desde la Ciudad de México, lo mismo que a nuestros amigos educadores que te acompañan ahí en la mesa de nuestra gente. Pues adelante con tu comentario sobre lo que expresó Javier Sicilia a Rubén Luengas, nuestro guancuatacho, y que lo vamos a tener aquí en los próximos días, sobre Andrés Manuel López Obrador, que dice que es el menos malo y que pide que vote por él. Pues fíjate que, en primer lugar, yo cada vez creo menos en este tipo de liderazgos carismáticos como el que encarna el señor Javier Sicilia. Y no creo ya como antes en estos liderazgos, porque paulatinamente me han venido decepcionando. En México, por cuestiones de la lucha en contra de la inseguridad o la guerra contra el narcotráfico del señor Calderón, como todos sabemos, se ha desatado una ola de violencia que ha hecho mella en muchísimos hogares mexicanos. Y a raíz de eso han surgido liderazgos como el de Alejandro Martín, como el de la señora Wallace, y ahora también, a partir de un año del asesinato de su hijo y de otros jóvenes, el de Javier Sicilia. En tanto estos liderazgos se dedican a verdaderamente dar la pelea por la vida de sus hijos, la vida de sus seres queridos, con el reclamo a las autoridades policíacas, a los que administran justicia y a los que la imparten, los liderazgos son válidos. Pero lamentablemente en nuestro país estos liderazgos paulatinamente se van no politizando, porque la actividad política es innata al ser humano, sino partidizando. Ya lo vemos muy claramente con el caso de la señora Isabel Miranda de Wallace, que ahora es candidata del Partido Acción Nacional a la jefatura de gobierno del Distrito Federal, dando el salto de la muerte de un liderazgo que buscaba justicia a un liderazgo eminentemente electorero. Y yo me pregunto, en el caso de la señora Wallace, ¿qué la hizo transformarse? ¿Qué la hizo traicionar su lucha y finalmente la memoria de su hijo para ahora ser representante de un partido político en unos comicios? ¿Es esa la forma de seguir dando la pelea? Del señor Alejandro Martí, yo he escrito y nunca me ha desmentido que su lucha inició justo después de que la Secretaría de Hacienda le negó exentarle de impuestos por la venta de su negocio Deportes Martí y los Sport City que pululan en la Ciudad de México, gimnasios que se llaman así Sport City, a un creso que es el señor Elú, aquel que estuvo secuestrado por el EPR aparentemente durante la época de Cedillo. Se la vendió y tuvo que pagar impuestos, y su lucha era del señor Martí para que Hacienda no le cobrara sus impuestos, y es cuando surge su liderazgo carismático, tornándose más político que de defensa de la vida de su hijo. Y hoy el señor Sicilia, que comenzó dando una lucha ejemplar para que la dignidad de las víctimas fuese respetada, para que se pusiera en las leyes esta lucha y esta defensa a las víctimas de la delincuencia y de la violencia que hay en nuestro país. Precisamente ayer el señor Sicilia estuvo en el Senado dando esta lucha, pues ahora se ha convertido en un referente político, y él aparentemente, por lo que vi en esta muy buena entrevista que le hizo Rubén Luengas, pues está feliz en el papel de redentor político en este momento. Yo no creo en este tipo de liderazgos, y porque invariablemente, aún inocente o inconscientemente, se prestan a intereses de algún personaje político que actúa en las sombras, y creo que el caso del señor Sicilia es el que estamos viendo ahora. Qué bueno que ahora el señor Sicilia habla de que ojalá y gane Andrés Manuel López Obrador. Qué bueno, porque yo creo que es lo que pensamos la mayoría, que ya es hora de que haya un liderazgo político como el señor Andrés Manuel López Obrador, que comience a deshacer todos los entuertos, que comience a llevar a México a la ruta que debió haber seguido desde hace muchos años, que es la del progreso para todos. Pero qué malo que el señor Sicilia insista en que anular el voto es el camino. O sea, está dejando la responsabilidad de que llegue el señor López Obrador
a los demás. Él no quiere ser partícipe de ese triunfo. Ayer, por ejemplo, el colega Julio Hernández publicaba en su columna Astillero, que se imprime en el diario La Jornada, que el señor Sicilia y algunos de los miembros de su movimiento han estado muy cerca de uno de los hijos de Carlos Salinas de Gortari y de un movimiento llamado Nexium, que tiene su sede en Albany, en Nueva York, y que pues trae ahí muy oscuros intereses de infiltración y de violación a los preceptos nacionales, a la soberanía mexicana. Así que yo espero que el señor Sicilia continúe con su lucha, que le aplaudo, en pro de la dignidad de las víctimas y de sus familiares, pero que abandone el protagónico papel partidario que a lo mejor inconscientemente está llevando a cabo. O sea, ¿tú crees que lo contamine, demerite toda la lucha que ha realizado desde el momento en el que tiene un pronunciamiento político, en este caso a favor de López Obrador? No, yo no creo que lo demerite. Yo creo que el señor no debería estar haciendo llamados a no votar, a anular el voto. Creo que ese no es el papel de un liderazgo como el que él empezó a adoptar tras el asesinato cobarde, vil de su hijo. Creo que ese papel le correspondería a otros, y no a él, que ha llevado hasta ahora una lucha ejemplar. Fíjate pero que no debe ser por el camino electoral. El de él no debe ser por el camino electoral. Fíjate que en días pasados entrevistamos a Emilio Álvarez y Casa, otro de los grandes líderes del Movimiento por la Paz. Lo escuché ayer, sí. Y él hace como unos 10, 15 días, y yo le pregunté al respecto del por qué Sicilia estaba promoviendo el voto nulo. Y él nos decía que era una especie de respuesta a los partidos políticos por haberse negado a aprobar la reforma política, que entre otras cosas pugnaba por el referéndum y por el cambio, lo que se llama por aquí el recall, la destitución de los gobernantes que finalmente traicionan al pueblo, y que era una protesta por esa situación. Sí, y también Álvarez y Casa nos dijo que no compartía la posición de el poeta Sicilia. ¿Sí? Así comenzó la señora Miranda de Wallace, así comenzó el señor Martí. Habría que recordar que hace apenas un año y medio, la lucha de ambos se había transformado en una lucha por la reforma política que quería Felipe Calderón. Y creo que el señor Sicilia también está buscando que se haga la reforma política que ha empujado Felipe Calderón todo este tiempo y que por fortuna no se ha aprobado. Muy bien, tocayo. Pues y finalmente un rápido comentario sobre lo que dijo hoy el presidente de todos los mexicanos, Felipe Calderón. Él dice que la providencia lo designó como presidente para combatir al crimen. O sea que fue obra y gracia de la providencia, del Espíritu Santo, mi hermano. ¿Cómo ves? Pues yo creo que ya encontró la coartada, ¿no? Muy bien, tocayo. Ese fue un editorial en menos de 4 palabras. Seco, directo y a la cabeza. Ya encontró la coartada. Está culpando a Dios de todas sus locuras. Muy bien. Tocayo, ¿con qué te despides? Con mi deseo de todas las noches, que haya buenas gracias y muchas noches. Muchas gracias. Paco Rodríguez, autor de la columna Índice Político, que usted puede leer en más de 50 diarios mexicanos y en la siguiente dirección en internet, www.indicepolitico.com, y también en nuestro segmento en Facebook, que es Facebook / Nuestra Gente California. Ahí estamos para servirle.